Hola, soy el doctor Brian Priego y el día de hoy hablaremos sobre la relación que existe entre la dispepsia funcional, los trastornos de la conducta alimentaria, la disfunción sexual y la calidad de sueño. La dispepsia va a ser un conjunto de síntomas de la región gastroduodenal que son relativamente inespecíficos. Vamos a clasificarla dependiendo los síntomas predominantes en dos grandes grupos. Aquellos que tienen síndrome de distrés postprandial y aquellos que tienen síndrome de dolor epigástrico. A pesar de que conocemos algunos de los mecanismos involucrados dentro de la fisiopatología como alteraciones en la acomodación gástrica, hipersensibilidad visceral, Helicobacter pylori, retraso en el vaciamiento, alteración en los ácidos y lípidos intraduodenales, así como eosinofilia duodenal e inflamación de bajo grado, en más del 80% de los pacientes no encontramos alguna evidencia estructural que explique los síntomas, siendo clasificados como dispepsia funcional. Actualmente se reconoce que la dispepsia funcional es un trastorno de la interacción del eje microbiota intestino-cerebro. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos neuropsiquiátricos que se relacionan con la ingesta de alimentos. La etiología es poco entendida y tiene una prevalencia mundial de alrededor del 8%. De acuerdo con el DSM-5, los principales son anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón y el trastorno restrictivo o evitativo, ARFID por sus siglas en inglés. Otros incluyen rumiación, pica y otros no clasificados. Se ha descrito que hay rasgos neuropsicológicos que comparten la dispepsia funcional y los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, ansiedad, depresión y estrés son más frecuentes en ambos grupos, así como alteraciones en la propiocepción, neuroticismo, catastrofización, somatización y baja autoestima. En este último metaanálisis y revisión sistemática, que incluyó a sujetos con intestino irritable y con dispepsia funcional, se encontraron que la gran mayoría de sujetos que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria desarrollan algún trastorno de la interacción del eje intestino-cerebro como intestino irritable o dispepsia. Además, reportan de un 50 hasta un 90% de prevalencia de síntomas gastrointestinales en estos pacientes y hasta el 40% de los sujetos con algún TCA han visitado un gastroenterólogo en el último año. En este estudio realizado por la doctora Murray y colaboradores en 168 sujetos con algún trastorno de la conducta alimentaria, reportaron una prevalencia de dispepsia funcional del 32%, mientras que el 47% se quejó de saciedad temprana y hasta un 27% de dolor abdominal. En este otro estudio del mismo grupo de trabajo, evaluaron a aquellos sujetos con dispepsia y trastorno evitativo o restrictivo de la dieta y encontraron una asociación positiva con un OR de 3.5 con significancia estadística y hasta el 92% de los sujetos reportó restricción alimentaria por miedo a desarrollar algún síntoma gastrointestinal. Algunos de los mecanismos compartidos entre la dispepsia funcional y los trastornos de la conducta alimentaria incluyen disfunción de neuropéptidos como colecistoquinina, grelina, leptina y el péptido tirosina-tirosina, cambios neuroestructurales en la corteza prefrontal y en el área mesolímbica, así como disbiosis intestinal. Se ha reportado que algunas enterobacterias son capaces de producir proteínas anorexigénicas u orexigénicas, así como neurotransmisores que se relacionan con trastornos de la conducta alimentaria. Además, se ha reportado disregulación en centros reguladores del apetito que regulan la conducta de la ingesta alimentaria. Otros mecanismos incluyen error en la integración de la información que proviene del tracto gastrointestinal, que es procesada de forma incorrecta en el cerebro, así como alteraciones en circuitos afectivos, cognitivos y en el sistema de recompensa. Con este preámbulo hablaremos ahora de las comorbilidades previamente mencionadas en el título. Los trastornos del sueño en la dispepsia funcional son frecuentes. Se ha reportado a una prevalencia de hasta 81%. 61% reportan insomnio, además de que se asocia con decremento en la calidad de la vida. De forma importante, aquellos sujetos que tienen alteración en el sueño han presentado mayores puntajes de ansiedad, depresión y dolor abdominal. Otros autores han sugerido que al mejorar la calidad del sueño pueden mejorar los síntomas gastrointestinales en la dispepsia funcional. En este metaanálisis se encontró una asociación entre la dispepsia y trastornos del sueño con un OR de 2.88 y significancia estadística al comparar sujetos con dispepsia funcional y controles.
En este otro estudio se reportó que aquellos sujetos que tienen dispepsia funcional y alteraciones del sueño tienen mayor pérdida de la productividad, ausentismo laboral, presentismo, pérdida económica de hasta 7,000 pesos por mes, así como discapacidad en las actividades diarias. Todo esto siendo evaluado con el cuestionario de Pittsburgh. Ahora, con respecto a la disfunción sexual en la dispepsia, es bien reconocido que los síntomas gastrointestinales pueden impactar en la función sexual. Hay algunos estudios que nos reportan hasta un 43% de disfunción sexual en estos pacientes, siendo el deseo sexual decrementado lo más frecuente con hasta un 36% de prevalencia. Además, se ha reportado que la dispareunia en mujeres alcanza hasta el 16% y que la disfunción sexual se asocia con mayor intensidad de síntomas gastrointestinales. De forma importante, uno de los efectos adversos más frecuentes con el uso de la Viagra son síntomas de dispepsia. Con todo esto, ahora hablaremos del abordaje terapéutico. Lo primero es informar o educar al paciente, además de dar un tratamiento hecho a la medida y tener un conjunto de especialistas para poder dar un manejo multidisciplinario. El tratamiento siempre va a consistir primero en medidas higiénico-dietéticas, erradicación de Helicobacter pylori en aquellos sujetos que se demuestre la infección. Los sujetos con distrés postprandial se benefician de procinéticos, mientras que aquellos con dolor epigástrico se benefician de la supresión de ácido con inhibidores de la bomba de protones. Además, los sujetos que tienen disfunción sexual, alteraciones en la calidad de sueño, trastornos de la conducta alimentaria, así como comorbilidades neuropsiquiátricas y trastornos del estado de ánimo, son los que más se van a beneficiar de terapia cognitivo-conductual y neuromodulación. En esta última revisión sistemática nos indican que el tratamiento más efectivo para la dispepsia funcional son antipsicóticos como la levosulpirida, así como antidepresivos tricíclicos. En conclusión, los trastornos de la conducta alimentaria, alteraciones del sueño y la disfunción sexual son frecuentes en sujetos con dispepsia funcional. Compartir este conocimiento sobre la enfermedad y generar una buena relación médico-paciente es clave para el manejo integral y poder impactar en los síntomas gastrointestinales. Y por último, sugerimos la evaluación sistemática de estas entidades descritas en sujetos con alguna interacción del eje microbiota intestino-cerebro. Gracias.